Hola, bienvenidos una vez más a nuestro enfoque escritural y hoy quiero que sigamos viendo el libro de los Hechos, el libro donde nos habla cómo se expandió el reino de Dios en los primeros años de su crecimiento después de que Cristo vino, estableció su iglesia y también Él ya ascendió a la gloria, ¿verdad? Él les encargó a sus discípulos que fueran y que predicaran y en este caso el primer hombre que predicó, y ya lo vimos, fue Pedro en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 3 vemos también cómo Pedro estaba compartiendo de una manera muy enérgica y hablándoles a las personas, fue lo que vimos la ocasión anterior. Ahora vamos a ver en Hechos capítulo 4 lo que sucedió con esa persona que fue sanada. Si recordamos, hubo un hombre sanado en el Hechos capítulo 3, un cojo que estaba ahí, pero también vemos que en Hechos capítulo 4 las personas fueron a apresar a Pedro porque él estaba hablando de la palabra de Dios y empezaron los religiosos de su época, específicamente dice en el versículo 1 que los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo fueron y apresaron a Pedro y a Juan porque estaban ellos compartiendo en el nombre del Señor Jesús. Y a partir de ahí vemos en este capítulo cómo Pedro empezó a hablar aún a ellos, que también ellos eran responsables de la crucifixión del Señor Jesucristo. Eso lo vemos en el versículo 10. Pero vemos también cómo Pedro habla de una manera muy clara y diciéndoles, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro estaba compartiéndole a la élite religiosa de su tiempo la necesidad que ellos tenían de creer en Cristo, a pesar de que eran religiosos, necesitaban de la salvación del Señor Jesús. Y Pedro les dice también que ellos eran responsables por la muerte de Cristo, pero también diciéndoles, pero Él les puede salvar, porque no hay otro en el cual puedan ser salvos. Y eso lo dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, un pasaje muy conocido, pero vemos también que ellos pues hicieron a un lado las palabras de Pedro y de Juan, porque los consideraban personas inferiores, dice que los tuvieron como personas sin letras y del vulgo. O sea, ustedes no son de la élite religiosa como nosotros. Pero reconocían que aún así ellos habían andado con Jesús. Se admiraban de sus enseñanzas, a pesar de que estaban en contra de ellas. Pero vemos más adelante también cómo ellos llegaron a amenazarles a Pedro y a Juan. Les amenazaron, les intimaron que en ninguna manera hablaran o enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan dijeron, bueno, ustedes juzguen si realmente es bueno obedecer a ustedes antes de obedecerles a Dios. Pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y luego volvieron a amenazarles de que no hablaran en el nombre del Señor. Pero vemos cómo más adelante estos hombres fueron puestos en libertad después de ser amenazados y contaron todo lo que ellos habían visto, ¿verdad? Alzaron todos juntos unánime la voz en agradecimiento porque fueron liberados y vemos cómo a pesar de las amenazas, la iglesia seguía adelante. Y vemos tres cosas o tres elementos que sobresaltaron para que el reino de Dios avanzara en aquel tiempo. Y esos tres elementos fueron, en primer lugar, la convicción. Versículos 19 y 20. Vemos la convicción que estos hombres tenían. Tengo una convicción de que voy a seguir compartiendo la palabra de Dios, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En segundo lugar, el segundo elemento que les ayudó para que se expandiera la palabra de Dios fue la oración, y esto lo vemos desde el versículo 24 hasta el versículo 30, vemos cómo las personas empezaron a alabar a Dios, a glorificar a Dios y a pedirle a Dios, porque dice, mira sus amenazas, Señor, y concede que tus siervos con todo de nuevo hablen de tu palabra. Como ellos oraban a Dios, oraban pidiéndole al Señor que les ayudara. Entonces, convicción, después oración y en tercer lugar, el poder divino. El reino de Dios no se puede expandir si no hay el poder divino. No se puede hacer por medio de fuerzas humanas, sino solamente por medio del poder divino. Y esto lo vemos en el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo,
y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cómo estos hombres recibieron el poder del Espíritu Santo y cómo se manifestó ese poder, hablando con denuedo la palabra de Dios. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, va a reaccionar compartiendo la palabra de Dios. Esa es la manera bíblica cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, va a compartir la palabra de Dios, porque ellos, dice que oraban, el lugar fue movido por Dios, ¿verdad? El lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y lo que hicieron como resultado fue que ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino vemos más adelante que también hubo mucha ayuda entre ellos, ¿verdad? Todas las cosas las tenían en común, nadie eh, nadie decía ser suyo cualquier cosa que tenía, sino que compartían todas las cosas, y eso es también un resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Pero aquí me llama la atención que para que se expanda el reino de Dios, va a haber amenazas, va a haber intimidaciones, tal vez va a haber cláusulas, prohibiciones tal vez, como ahorita que que muchos tienen prohibido reunirse, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído de Dios. Necesitamos, en medio de las amenazas, convicción, necesitamos oración y necesitamos el poder de Dios. Sin eso, no podemos seguir expandiendo el reino de Dios. Gracias por escucharnos y esperamos que sea de bendición este video. Dios les bendiga.